En primer plano, conversamos ahora con José Dantes Díaz, abogado, político, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido Morado, a quien recibimos y damos una cordial bienvenida. José, bienvenido en primer plano, hermano. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Napoleón. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes dos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de muchas cosas porque el PLD siempre es noticia. Así es. Como principal partido de nuestra oposición en este país, pues debe ser. Dice Leonel que no. ¿Dice Leonel que no? No, que con un 4.69%. Que él es la oposición. Bueno, por eso dije, dice Leonel que no. Exactamente, así es. Mire, vemos muchas declaraciones del gobierno anunciando los logros alcanzados durante este año de gestión y el buen manejo que han hecho con el tema del COVID. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, realmente cuando tú analizas lo que ha sido la declaración de este presidente, que no es más que la reiteración de discursos que él ha dado a lo largo de todo este año, tú te das cuenta que básicamente lo que se trata es de hablar lo que ha sido el plan de vacunación, que sí podemos reconocer que ha avanzado de una manera positiva, no como se esperaba, pero sí de una manera positiva. Pero todos los otros elementos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con, vamos a decir, el seguimiento de los casos de COVID, entre otros elementos de otros sectores de la vida nacional, la política agropecuaria, etcétera, yo creo que realmente han dejado mucho que desear. La fiebre porcina, por ejemplo, es una peste que estaba desterrada desde hace más de 40 años, desde el año 79. Y es precisamente con este gobierno cuando ha vuelto. Ellos se jactan de respetar la institucionalidad estatal, pero en un año han hecho más de 70,000 cancelaciones y menos de un 20% de los empleados de esas instituciones no han sido resarcidos en el pago de sus prestaciones laborales. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos en este caso pregonando? Estamos pregonando la moral en calzoncillos. Y yo creo que eso es algo que realmente es transversal a lo que han sido las declaratorias de buenas intenciones de muchos funcionarios, porque no ha sido una rendición de cuentas. Lo que sea que ellos han hecho. Declaración de buena intención, es decir, no hay hechos concretos que yo pueda mostrar. Es que no hay una planificación. Este gobierno no ha hecho una planificación real donde se pueda presentar, donde ellos piensan llevar este país en los próximos 4 años. Por ejemplo, hoy vimos que hay una licitación del Ministerio de Obras Públicas que se publicó el 18 de este mes para remozamiento, para la construcción, remozamiento de 8 obras por un valor de 182 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Hay una ley que crea el Ministerio de Vivienda que le quita esas funciones al Ministerio de Obras Públicas y se la pasa al de Vivienda. O sea, que este es un gobierno que se ha caracterizado por la improvisación y por la falta de planificación. Porque tú me vas a decir a mí que con una ley que crea un nuevo ministerio que transfiere todas estas funciones de obras públicas a ese nuevo ministerio, 18 días luego, Obras Públicas convoca a una licitación pública para unas funciones que ya no le corresponden. Entonces, cuando tú analizas desde hace un año para acá lo que han sido las acciones de esta gestión, tú te vas a dar cuenta que hay un común denominador, que es la improvisación, la ineptitud y la falta de planificación. Mira, una de las cosas que se le ha criticado al presidente Luis Abinader y a este gobierno, que recién cumplió su primer año, ha sido el endeudamiento galopante que ha tenido. Se lo ha atribuido a la crisis, por la pandemia, pero sobre todo a deudas que ha tenido que pagar, que ustedes dejaron. Yo quiero que tú veas este corte del presidente Abinader, donde él defiende su política de endeudamiento externo y el manejo que le ha dado la economía. El monto que nuestra administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar
ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado, que hoy nos pide explicaciones, son quienes tienen que darlas. ¿Qué te parece a ti esa declaración del presidente Abinader? Dice que más del 60% de la deuda que ha contraído su gobierno ha sido para pagar deudas que ustedes dejaron de pagar. Mira, yo creo que realmente quienes están asesorándolo no están leyendo bien las informaciones propias de las instituciones que dan estos datos o le quieren hacer alguna maldad. Oye, ¿por qué? Porque él habla de 8,000 millones prácticamente. Ahora, cuando tú te vas y desglosas ese monto y en qué se ha invertido todo ese dinero, tú te vas a dar cuenta que para el manejo de la pandemia, lo que se ha invertido es menos de 1.300 millones. Para asignaciones al Ministerio de Salud Pública son menos de 445 millones. Y gastos de capital son menos de 1.300 millones. O sea, eso equivale a menos de un 40% de la deuda que ellos dicen que han asumido. La pregunta es, ¿en qué se ha invertido el resto de esa deuda que ellos no acaban de presentar? ¿En qué se ha destinado? Si realmente ha sido para pagar gastos de capital o de intereses, o para qué otros medios son. Porque lo cierto es que no ha sido para la pandemia, no ha sido para gastos de capital, ni ha sido para fortalecer las acciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto al combate a la pandemia. Entonces yo creo que quien debe dar las respuestas es precisamente el presidente, que dicho sea, hizo un acto en esta semana que, aunque yo no viví en esa época, me rememoró el culto a la personalidad del dictador cuando hacía actos fastuosos de esa naturaleza con toda su familia y en fechas que no mandan la Constitución. O sea, estas no son fechas en las que los presidentes deben rendir cuentas, con todo un séquito ahí, incluyendo la cúpula militar, aplaudiendo un discurso que es meramente político. Entonces yo creo que esto realmente también son de las cosas que atentan contra la institucionalidad, que vuelvo y digo, ellos se jactan de pregonar que viven respetando y que quieren instaurar en este país. Yo creo que este es un discurso, que este es un gobierno de doble moral, donde dice una cosa y por otro lado hace 180 grados todo lo contrario. El Congreso Nacional aprobó una prórroga del estado de emergencia que termina el próximo sábado, este sábado. El Congreso Nacional, la Cámara de Diputados. Sí, pero el Senado hoy lo mandó a una comisión. Y la comisión dice que porque se teme que haya un rebrote en septiembre. Entonces, tu opinión sobre esa decisión. Incluso hay gente del PLD que se prestó al juego. Mira, es otra evidencia de la contradicción, porque si tú me dices a mí que el gobierno está tomando medidas de levantar las restricciones a la libertad de tránsito y a otras libertades básicas, porque supuestamente ya estamos en una situación ventajosa con la vacunación, creo que realmente es incoherente que tú pidas 45 días más. Si el Distrito Nacional, si la provincia de la Altagracia ya no cuentan con toque de queda y si la vacunación va tan bien como ellos dicen, ¿cuál es la idea de extender 45 días más este estado de excepción? Que dicho sea, en el peor momento de la pandemia, cuando nuestro gobierno estaba frente a ella, ellos satanizaron el estado de emergencia. Lo habían criticado como que era un acto político, y ahí está Pacheco en videos, y ahí está Josefa Castillo inclusive diciendo que era mentira, y otro psiquiatra que yo creo que no estoy seguro que tenga las condiciones, ese psiquiatra, que él decía que la tarbia resolvía eso. Entonces, ¿cómo es posible que en ese momento no era necesario, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, que no existía una vacuna, que no existía un tratamiento médico certificado por los organismos de salud internacional, y hoy día que se supone que ya está controlado hasta tal punto que se levante el toque de queda en 2 provincias, en 2 de las principales provincias, entonces se pidan 45 días más? ¿Para qué? ¿Para qué? Para continuar manejando de una manera discrecional los recursos públicos que no pudieran hacer de otra forma. Pero también otra cosa, para continuar ocultando
la incapacidad de gobernar que tiene esta gestión. Esta gestión es una gestión de improvisación, de falta de planificación, vuelvo y digo, y de incoherencia porque toman una medida hoy y la revierten el día de mañana. ¿Por qué? Porque tienen una epidermis muy sensible a la crítica social. Pero no a la crítica social que tiene peso, sino a la crítica social que hasta surge en las redes sociales. El gobierno que supedite su acción a lo que piense cada ciudadano no podrá llevar a cabo ninguna gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque usted tiene que gobernar en función de lo que es su plan de gobierno, independientemente de que le guste o no le guste. Ningún gobierno puede satisfacer el 100% de las necesidades de una sociedad. Si juegan a eso, van a fracasar más temprano. ¿Tú crees que son demagógicos? Dime. ¿Son demagógicas las acciones del gobierno? No es que son demagógicos, es que son incoherentes, es que no están sustentadas en una planificación. Tú ves al ministro de Economía, por ejemplo, que habla de la reforma fiscal y contradice lo que el presidente dice. Pero por otro lado, vuelvo y digo, crean una ley con un ministerio de vivienda que ahora es una super OISOE, y ese ministerio que asume una serie de funciones de obras públicas, no asume por completo, porque todavía hoy Obras Públicas está lanzando licitaciones para hacer obras que no le corresponden. Entonces, cuando tú sumas todos esos elementos, cuando tú ves que cambian una ley de una institución como INAPA para que una persona pueda ocupar esa función, cuando tú ves que el coordinador del gabinete social, el gabinete de políticas sociales, regala 100 millones de pesos a 70 gente para unos conciertos que no fueron licitados y que no fueron programados, tú te das cuenta que es que aquí cada quien está haciendo lo que le parece. Yo realmente creo que el presidente tiene buenas intenciones. Ahora, de buenas intenciones está trillado el camino hacia aquel señor. Entonces, no basta con que el presidente tenga una buena intención si el equipo que lo rodea es un equipo incompetente, incapaz, que no ha planificado una gestión y que cada quien anda tocando su instrumento como más bien le puede parecer. Hablando de buenas intenciones y hablando también de reformas, el presidente Luis Abinader ha convocado a los sectores de la vida nacional, sobre todo a la clase política, en busca del consenso para la aprobación de un paquete de 12 reformas que ha anunciado que va a emprender su gobierno, y ya para el lunes está esa convocatoria para comenzar a escuchar y buscar ese tipo de consenso. ¿Cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana a esta convocatoria? ¿Ustedes van, mandarán, ya decidieron? ¿Y qué les parece a ustedes esta iniciativa de Abinader? Mira, nuestro secretario, en este caso, don Charlie Mariotti, nuestro secretario general, dijo claramente que el próximo domingo tenemos una reunión de nuestro comité político para discutir este tema, para discutir la pertinencia o no de la participación de nuestro partido y en todo caso quiénes van a ser los representantes que van a estar ante este diálogo en el CES. Sin embargo, hay algo que sí debemos tener claro. Nuestro partido ha sido un partido que siempre ha estado dispuesto a los diálogos nacionales. Entendemos que es un mecanismo muy propicio para poder llegar a los consensos que nuestra sociedad necesita para poder llevar adelante las reformas que sean necesarias para garantizar, vamos a decir, el establecimiento de las condiciones que garanticen un desarrollo económico y social de nuestro país. Ahora bien, a mí me parece muy ambicioso tratar de plantear 12 reformas estructurales cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contenía 4 ejes y dentro de esos 4 ejes habían 3 pactos nacionales: el pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. A 11 años solo se ha podido implementar uno y apenas se firmó el segundo, quedando pendiente el tercero. Entonces yo me pregunto, ¿materialmente ustedes entienden que será posible con la situación de crispación que nos encontramos, lamentablemente por una serie de razones,
que la sociedad dominicana esté en condiciones de consensuar 12 reformas estructurales. Que ojo, para mí, para mi punto de vista muy particular, no de mi partido, las 12 reformas son una pantalla para una sola reforma, que es la que se pretende, que es la que se quiere. La reforma fiscal y la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque este gobierno sabe que si no aplica una reforma fiscal, el próximo año va a tener serios problemas de liquidez porque ha creado muchas expectativas y tiene poco acceso a fondos públicos. Todo ha sido a través de préstamos internacionales, y aunque ellos critican que nosotros tomamos préstamos en tiempos buenos, aparentemente ellos obvian que esos préstamos fueron destinados para obras de infraestructura y de inversión de capital que están ahí. Ahí está el metro de Santo Domingo, ahí están las autopistas, ahí están las escuelas, las estancias infantiles, ahí están la titulación, ahí están los proyectos habitacionales, la barquita. Yo cuando escuché la semana pasada que el Ministerio de Obras Públicas había iniciado 434 obras, yo me estaba preguntando, pero ¿dónde? Porque yo no he visto la primera. Entonces, aquí el tema, más que el endeudamiento, es en qué se invierte el endeudamiento, en qué se invierte ese dinero. Entonces, satanizar que se haya tomado dinero prestado en lo que él llama tiempos buenos, tiempos de vacas gordas, realmente a mí me parece que es un análisis muy pobre, por un lado, muy populista, y que no se corresponde con la realidad de los estados, porque hasta los Estados Unidos viven tomando préstamos, viven incurriendo en un déficit con respecto a su PIB para poder desarrollar todos los programas, ya sean económicos, ya sean sociales, de asistencia social o hasta de infraestructura en sus países a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que realmente aquí lo que se está jugando es a la politiquería barata con ese tema. ¿Apoyarían ustedes evidentemente esa reforma fiscal que va a presentar el gobierno del presidente Luis Abinader, sabiendo que ustedes como gobierno la postergaron o sabían que venía la necesidad y ahora evidentemente es algo urgente que viene para la... Claro, bueno, hay que ver cuáles son las condiciones de esa reforma. Se ha estado diciendo que se ampliaría la base del ITEVIS a una serie de productos básicos que hoy no están siendo gravados, por un lado, pero por otro lado, realmente nos hemos dado cuenta que la historia nos ha demostrado que quienes finalmente cargan pesado con las reformas fiscales es la clase media. Y la clase media ya no tolera pagar más impuestos. Los impuestos tienen que ir destinados a las grandes fortunas, a quienes más ganan, y en todo caso hacer una disminución, un desmonte gradual que vaya en beneficio no solo de la clase media, sino de las clases menos pudientes, porque es de la única manera que tú vas a poder garantizar que en la República Dominicana no se produzca un estallido social. Veamos el caso de Colombia. Colombia intentó llevar a cabo una reforma fiscal hace menos de 4 meses. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos muertos hubo? Hubo un estallido social que el presidente Duque tuvo que retirar ese proyecto. Entonces, nosotros tenemos que, tanto que nos gusta ver otras experiencias, veamos esa experiencia colombiana. Y que los economistas, los asesores del presidente, que no piensan en el bolsillo de la familia dominicana, sino en el deber ser, que tengan muy bien claro lo que eso pudiera significar en términos sociales para la sociedad dominicana. Hay dos temas que realmente están latentes. El tema de la reforma constitucional es un tema que pone activa a la gente, y también el tema de la corrupción. Acusan al PLD de que fue un desastre en términos de corrupción. Nos gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Ya regresamos con nuestro invitado.